Bienvenidos todos los que aman la libertad y democracia. Esta es la quinta emisión del noticiario Lágrimas de Cuba, el noticiario que nace desde el oriente cubano, justamente en Holguín, la ciudad de los parques. Soy su conductor y periodista Ramón Zamora Rodríguez, quien le agradece por escogernos. Iniciamos para ustedes con los titulares. Lo que oculta al pueblo la dictadura Castro Díaz-Canelista sobre José Daniel Ferrer. Amenazan al periodista independiente Ramón Zamora Rodríguez por emisiones del noticiario Lágrimas de Cuba. Temen familiares por la vida de Ernesto Borges tras asesinato de Armando Sosa Fortuny. Continúa mintiendo y engañando la dictadura comunista cubana a mujeres con los sueños rotos de alcanzar ayuda sobre su vivienda. El gobierno tilda de organizaciones terroristas aquellas que defienden la democracia y las libertades civiles. ¿Quién es José Daniel Ferrer García para que el régimen comunista se afane tanto en estigmatizarlo ante la opinión nacional e internacional? Evidentemente, y sin quitarle los merecidos méritos a otros líderes dentro de la nación cubana, José Daniel Ferrer es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que es la organización opositora al régimen comunista que aglutina la mayor cantidad de integrantes en todo el territorio nacional y quien ha emprendido en los últimos tiempos las mayores y más contundentes acciones contestatarias contra el régimen castrista, en reclamo a las violaciones gubernamentales contra el pueblo cubano y contra la aberrante constitución impuesta por Raúl Castro y su séquito de vividores del pueblo que desgobiernan y reprimen. Cuando se habla de disidentes y opositores, los dictadores y sus seguidores lo nombran para desacreditarlos ante el pueblo y el resto del mundo como delincuentes, mercenarios, gusanos, traidores, asalariados de los Estados Unidos, entre un largo etcétera de apelativos con los que puedan desmeritarlos. Pero lo cierto es que a pesar de que existe una considerable parte en todo el mundo que cree y defiende a su conveniencia las mentiras de los dictadores, existe una cuantiosa parte de personas que conocen los valores humanos que tienen los integrantes de la oposición cubana al régimen dictatorial comunista. ¿Cuántos soportan golpizas, los saqueos en las viviendas, actos de repudio, vejaciones, prisiones, torturas y un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad, simplemente por ejercer el conculcado derecho de la libre expresión, simplemente por no callar los atropellos y el hambre que enfrenta el cubano de a pie, llamarlos mercenarios, gusanos o asalariados, cuando la realidad es que a nadie le tienen que pagar para que sea libre? Pues qué súper espléndidos son los gobernantes de los Estados Unidos que le pagan a personas del pueblo para que reclamen sus derechos y libertades. José Daniel es justamente ese cubano que sin vendas ni mordazas clama por los derechos de un pueblo que no se atreve a reclamar sus propios derechos por temor a las represalias gubernamentales. ¿Cuántos de los que ahora están viendo este noticiario no le ordenan al que está al lado que hable bajito del régimen porque se busca un problema? José Daniel y todos los disidentes y opositores estamos dispuestos a dar todo de nosotros por lograr que en Cuba existe una verdadera democracia, donde los presidentes puedan ser elegidos por el pueblo y no puestos a dedo por el general Raúl Castro, donde usted puede escoger la educación que quiere para sus hijos, sin adoctrinamientos, ser remunerado con una moneda que tenga el verdadero valor de su trabajo, disfrutar del derecho de libertad de expresión y de prensa sin ser censurado por tener criterios diferentes a los postulados comunistas. En fin, disfrutar de una verdadera democracia desconocida actualmente y mal entendida por un cuantioso número de cubanos. Hoy, el régimen dictatorial comunista se vale del desconocimiento y la desinformación a la que siempre ha tenido sumido al pueblo cubano para estigmatizar a personas como José Daniel, capaces de dar hasta su vida y libertad por lograr y preservar la defensa de los derechos de todos los cubanos. Aclaramos que el video presentado por la televisión cubana para nada es un linchamiento moral contra el líder del opaco José Daniel Ferrer. Lo presentado no fue más que una grotesca bufonada que deja en entredicho el profesionalismo de los editores que montaron tan charra porquería. El pueblo, que está despierto, no cree en esos absurdos, por lo que para nada fisuran la moral ganada por José Daniel ante el pueblo cubano.
La difusión por la aplicación Sapia en cuantioso número de teléfonos celulares y en memoria flash dentro de Holguín de las pocas emisiones de su noticiario Lágrimas de Cuba es un tema que no ha pasado desapercibido por la seguridad del Estado, quienes comienzan a manifestar sus amenazas contra este servidor de ustedes y periodista independiente, Ramón Zamora Rodríguez. Desde el pasado mes de noviembre a estos días de diciembre, es la tercera vez que sufro amenazas por agentes de la seguridad castrista en la estación policial El Anillo para impedir que continúe con la difusión del noticiario. Dentro de las reiteradas amenazas proferidas por los sicarios al servicio de la inteligencia castrista, manifiestan que puedo ir a prisión o, como refirieron delante de mi hijo Gisán, cuídate por ahí que cualquiera se accidenta o cualquiera puede confundirte y sin querer puede matarte. La segunda vez que fui conducido a la unidad del Anillo, me dijeron que ya me he ganado una buena paliza, que ahora la están engordando, que al paso que voy diciendo mentiras, me voy a defecar de la paliza que me van a dar. Es común que estos agentones siempre hagan tres cosas cuando te tienen en una oficina haciendo juegos de inteligencia. 1, que te amenacen. 2, que intenten que traiciones y comiences a cooperar, o mejor, que comiences a chivatear. Y 3, que intenten crear en tu mente la desidia contra la oposición y crear la duda y la rencilla entre los demás opositores. O sea, esos son premisas de la inteligencia. El problema comienza justo cuando se hace reiterativo, por lo que es importante denunciar ante la opinión nacional e internacional y a los muy necesarios patriotas del exilio que estas amenazas pueden convertirse en una horrenda realidad. Pero nuestra única esperanza de no quedar desaparecidos en el olvido y el régimen gozar de la impunidad ante cualquier acción desesperada por silenciarnos es que no pierdan sus miras en nosotros. Cualquier acción que atente contra nuestra libertad, vida e integridad física e incluso cualquier estigmatismo, declaramos la acción manipuladora del tentáculo que se extiende por toda Latinoamérica y el Caribe como culpable. La inteligencia al servicio de la falacia castrocomunista. Lo único que mantiene a las dictaduras y limita tus derechos y libertades son el silencio, el miedo y la inactividad. ¿Usted qué hace para lograr su libertad y la de los que ama? ¿Coopera o dice no a la manipulación gubernamental sobre el pueblo? El lunes 28 del mes de octubre falleció en horas de la noche en el hospital Amalia Simoni de Camagüey el destacado prisionero político Armando Sosa Fortuny, a la edad de 76 años, con un encierro político de 43 años que lo hace no solo el preso político cubano de mayor edad en Cuba, sino uno de los prisioneros políticos que más tiempo permaneció en cautiverio en el mundo. Hace 2 años, Sosa Fortuny sufrió una isquemia cerebral que le dejó inmovilidad parcial en el hemisferio izquierdo. En agosto pasado, el prestigioso preso político Sosita, como le llamaremos siempre los que lo admiramos y luchamos como él por la libertad de Cuba, fue internado de urgencia en el hospital de la prisión de Kilo 8 debido a un estado de desnutrición y por complicaciones de la diabetes que lo aquejaba. Enfermo así, prácticamente depauperado, durante sus largos años en prisión, se le negaron las visitas reglamentarias, los medicamentos enviados desde el exterior y el acceso a llamadas telefónicas. A pesar de su marcada edad dentro de la prisión y su delicada situación de salud, Sosa Fortuny no resultó beneficiado en un indulto reciente en el que las autoridades cubanas dijeron haber valorado cuestiones como la edad y las enfermedades crónicas de los presos, dejándolo morir en su cautiverio político, por lo que se considera la muerte de Armando Sosa Fortuny un asesinato de la tiranía castrocomunista. Se cita el ejemplo de Armando Sosa porque a razón de este irrefutable crimen de lesa humanidad, los familiares, amigos y contestatarios a la dictadura impuesta en Cuba realzan sus temores por la vida e integridad del prisionero político Ernesto Borges Pérez, quien carga con una sanción penal que se ajusta, como la de Sosa Fortuny, al tiempo preciso para terminar con la vida del prisionero. Si se tiene en cuenta que la misma sociedad civil cubana está enferma y con un promedio de vida muy corto, a razón de la deficiente alimentación y la mala vida. Peores condiciones de vida enfrenta a la población penal en todo el país, a los que se le suman torturas y un cuantioso cúmulo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que enumerarlos agotan al más paciente y ecuánime lector. Toda la familia del prisionero Borges Pérez se encuentra temerosa al ver esta muerte de Armando Sosa,
por descuido y falta de conciencia humana por parte de los gobernantes cubanos que humanamente no valoraron el exceso de tiempo de pena ante la avanzada edad que dentro de las cárceles había alcanzado Sosa Fortuny. Los gobernantes saben que Ernesto tiene 9 patologías adquiridas dentro de la prisión, que por lo mínimo pueden concluir dejando a este prisionero político ciego a razón de los trastornos oculares que actualmente presenta y que requieren tratamiento quirúrgico. Sumado a estas 9 patologías, el régimen ha mostrado un fuerte ensañamiento a modo ejemplarizante contra Ernesto Borges, que marcan un espejo con la metodología empleada con el corajudo Armando Sosa Fortuny, al negarle un sinnúmero de derechos dentro de la prisión y nunca incluirlo en los recientes indultos por los pedidos del Papa y el ocurrido en este año con una cifra de 2.600 presos. Raúl Borges Álvarez, padre de Ernesto Borges, advierte que la vida e integridad física y mental de su hijo reposan en las manos de una dictadura asesina, inescrupulosa e inhumana, capaz de todo tipo de horrores ante aquellos que se les enfrentan y oponen. Por lo que llamamos a los observadores de la Comisión Internacional de Derechos Humanos a velar por la vida e integridad de este prisionero, que por su accionar contra los altos secretos gubernamentales corre el indiscutible riesgo de perder su vida y así de paso dejar un terrorífico mensaje para los que integran la cúpula que se puede resumir en este refrán: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. El sufrimiento de la mujer cubana no termina en que tenga que criar a sus hijos sola, sin el apoyo de ningún hombre, sin nadie que le ayude a comprar ropa, zapatos, alimentos y esforzarse en duros trabajos para sobrevivir con un mísero salario, sino que tiene además que sufrir las mentiras y el engaño del gobierno dictatorial en cuanto al complejo problema de vivienda, que para sumar las desgracias no son pocos los cubanos que arrastran tan complejo mal. En espera de que sea cumplida la promesa realizada por funcionarios gubernamentales de remediar su problema habitacional, se encuentra Madeline Aguilera González, quien reside en calle 33 sin número, esquina Comandante Fajardo, reparto Ramón Quintana Holguín. Esta vivienda, que está asentada muy próxima a la parte trasera del Mercado Sur, sufre un sinnúmero de inclemencias temporales al estar enclavada a pocos metros de un arroyuelo, insignificante a primera vista y en buen estado del tiempo, pero apenas caen unas pocas lluvias, este simple arroyuelo se convierte en todo un infierno, inundando todo el lugar, incluida la modesta vivienda de Madeline con sus 2 hijos, donde el más pequeño de 3 años siente terror cuando amenaza la lluvia a razón de los horribles episodios que han tenido que vivir. Madeline espera con gran fe en los dirigentes del Partido Comunista para resolver su problema de vivienda, pues su trabajo jamás le aportará la suma monetaria que requiere para construir o comprar una vivienda lejos del arroyo que tantas personas aprovechan para verter sus excrementos, usándolo como si fuese el sistema de alcantarillado. Cuando caen lluvias ligeramente fuertes, como la que se precipitó el pasado 5 de octubre, donde luego de bajar el nivel del agua dentro de la vivienda de Madeline, quedó toda una inundación de gusanos, de los que habitan en las fosas de excrementos, justamente porque este arroyo excremento, cuando llueve, penetra dentro de esa casa, dejando entre tantos peligros el terrible riesgo biológico por el arrastre de tantas impurezas. Ya son varios los años y el gobierno no deja muestra de cumplir en su palabra como representante y garante de los intereses del pueblo, con lo prometido a esta afectada mujer cubana que aún cree en las mentiras de un gobierno que mucho es lo que promete y muy poco o casi nada es lo que cumple. Esperemos que antes que Madeline se percate que le han estado engañando y manipulando, se ocupen de hacer realidad, por lo menos, algunas de sus promesas hasta la fecha incumplidas. El recientemente aprobado decreto 398 del Consejo de Estado, firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria del 18 de noviembre, no es más que un instrumento de terror y un perfeccionamiento a la antijurídica ley Mordaza. En el referido decreto, y sin que sean imprescindible una autorización judicial previa, el gobierno podrá tildar de forma unilateral y arbitraria de organizaciones terroristas aquellas que defienden la democracia y las libertades civiles, que no están de acuerdo con los postulados del comunismo y el fidelismo, que apoyan con sus pequeñas contribuciones a la lucha por la verdadera libertad
y la restauración del Estado de Derecho en Cuba. El decreto 398 del Consejo de Estado endilgará de forma arbitraria el calificativo de patrocinadores del terrorismo y terroristas a los que desde hace varias décadas luchan a favor de la democracia y para que la verdadera realidad cubana sea conocida en todo el mundo. Pero contrariamente a toda lógica y con su política exterior de doble rasero, la dictadura castrocomunista desde el mismo año 1959 ha dado cobijo y respaldo logístico de toda índole a organizaciones y personas que han realizado actos terroristas en diversas partes del mundo. Muestra de ello es la protección a combatientes de la FAREP, los combatientes de la OLP, de Al-Fatah o Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, el grupo Hamas, quien en Cuba recibía y recibe aún asistencia médica y entrenamiento militar para realizar actos atroces, el ETA, el FMLN sandinista, entre otros. Esta dictadura, que además de apoyar a otros gobiernos dictatoriales y patrocinadores del narcotráfico internacional, como el general panameño Manuel Antonio Noriega Moreno, Nicolás Maduro Moros y los diferentes dictadores norcoreanos, sirviendo de garante y prestando sus instituciones financieras para encubrir el lavado de dinero proveniente de estas organizaciones y gobiernos terroristas y narcotraficantes. Para esta dictadura, que hace valedero el refrán de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y como ahora ya los CDRs y otros mecanismos de vigilancia y control que tenían sobre el país han quedado obsoletos y poco efectivos por el despertar de conciencias en el pueblo, la dictadura ha decidido refinar los métodos de vigilancia a quienes hoy se le oponen dentro y fuera de la isla mediante la vigilancia electrónica. El decreto 398 no es más que las clásicas patadas de un ahogado, en este caso de Miguel Díaz-Canel y su desgobierno. Su desespero es comprensible, pues ellos saben que fuera de los acólitos del partido nadie los quiere. Además, los tambores que hoy suenan en América Latina hacen sonar con más fuerza el clarín que menciona el himno cubano, ante decretos y leyes que solo sirven de amparo a la dictadura comunista, ante las iras contenidas por los miedos de un pueblo cargado de odio, llanto, hambre e impotencia y un frenético deseo de libertad y democracia. Concluimos esta su quinta emisión de Noticiario Lágrimas de Cuba de este día, no sin antes recordarles que es necesario que todos clamemos a una voz por la libertad de José Daniel Ferrer, del que aclaro que ningún artilugio montado por la dictadura quebrantará la credibilidad que se tiene sobre él como defensor de los derechos y libertades del pueblo cubano, y por los igual patriotas defensores de los derechos del pueblo, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Sagarra Ferrer, José Pupu Chaveco y Fernando González Bayán, quienes se encuentran sufriendo injusta prisión política. Por favor, recuerde usted, para hacer más seguidas las emisiones de este su noticiario, suscribirse a mi canal y darle a la campanita. Su suscripción es de mucho valor para nosotros. Un cordial abrazo a todos y hasta pronto.